Un funcionario, de Vicent Amarit. Pirañas en cabriolé, de Carles Pastor. Tía, salimos juntos los tres y tomamos una copa, nos divertimos y ¡Que ya no está. voy! Que para veros ligando delante de mis narices prefiero quedarme en casa. Juego de llaves, de Rafael Maluenda. Deje que me quede con la casa. Tengo familia. Por favor, seamos elegantes y no mezclemos a la familia en esto. Walkie fucking talkie, de Enric Viciano. Pues si quieres un rollo, vas a tener que ganártelo. Toma, guapo. Mañana empieza el juego. Con body, walkie, fucking, talkie. El móvil, de Pilar Tomás. Si no me das alguna esperanza, me mato ahora mismo. Te quiero. Diana, da Dan Aliaga. Me pusieron ese nombre porque no hay nadie en la ciudad que me gane a tirar los dardos. Bueno, mejor dicho, me llamaban Diana. Porque ahora estoy muerta. Clàssic 2, de Benja Figueres. Si vols que et diga la veritat, jo també ho he sentit. Però no crec que siguin culpables de res. Segur que han sigut les circumstàncies. El ladrón de multas, de Rafa Montesinos. Publicadas en el periódico. El ladrón de multas ha generado el mayor caos administrativo que jamás nadie se hubiera atrevido a imaginar. Aparentemente evidente, d'Octavi Macià. Me miró con descaro y no pude escapar a la sensación de que me desnudaba con su mirada. Eso me gustó. Fue entonces cuando supe que se había quedado prendada de mí. Tequila.com, de Mike Beltrán. Es una metáfora, joder. ¿Qué pasa, que tú también piensas con el cerebro pequeño? Hombre, pequeño. Joder, con los tíos. Otro con lo mismo. Birth School Work Death, de Gaby Ochoa. Ahí fuera tendrá que aguantarse hasta las ganas de mear. Ya, pero tú limítate a mentirle. Ya, pero los padres no contamos mentiras. Contamos cuentos. Cañas y barra, de Alberto Argüelles. La vida sirviendo cañas, ¿para qué? Disponiendo en efectivo. No lo cojas, Floren. ¿Para poder ver ni el partido tranquilamente? Que no lo cojo. Inmediato. Caña y mano dura. ¡Sí! ¡Hombre! ¡Sí! ¿A qué me daría? Sirenito, de Marisa Crespo. ¿O del hombre araña? No, yo quiero el sirenito. Y de vaquero, con su gorro y sus pistolas. ¡Ay, qué dice sirenito! Tránsito en hora punta, de Jaume Bayarri. Oiga, desde luego, qué vergüenza que tenía que dar. ¿No tienes otra más grande? El mejor mecanógrafo del mundo, de Rafa Piqueras. Nos van a instalar una computadora nueva. ¿Una computadora? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Casanova, ¿no se da cuenta? Los nuevos tiempos. Perros, de José Miragall. ¿Subes o te quedas? La edad ideal, de Ana Lozano. Llamándose Ramón. ¿Qué cojones me iba a escuchar? Jodido Ramón. Como mi padre. Primer domingo de mayo, de Iñaki Antuñano y Martín Romano. Di mamá. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Sabes decir mamá? Les sabatilles de Laura, d'Òscar Bernasser. Ves a la teva habitació i posa les sabatilles. T'agafaràs fred. Laura. Vanuatu o la felicidad, de Rafa Piqueras. ¿Qué dices? Pero si fue idea tuya. Pues prometimos que cuando tuviéramos 40 años haríamos una fiesta para no cumplir ningún año más. Exacto. El abrigo rojo, d'Avelina Prat. ¿Qué ocurre? Que dice la señora que muchas gracias por arreglarle el descosido del bolsillo, pero que a ella le gustaba mucho como estaba, que si lo puede descoser y dejarlo como antes. Lucas, de Alejandro Montoya. Yo que sé, que necesitas algo de pasta, pues... ¿Y cuánto se cobra por algo así? ERE, Expediente de Regulación de Enchufes, de Alicia Puig. Aprovechando que te estás haciendo mayorcita y que nos vamos a cambiar de casa, vamos a hacer un ERE a tus muñecos. Bikini, d'Òscar Bernasser. Mi general, Pedro Zaragoza. Católico, falangista y alcalde de Benidorm. És un honor. 25 anys, 25 curts.